Buenas tardes. Bueno, como les había prometido, este video va a ser para mostrar la presentación número 6, que es la que nos hizo falta el día que hubo el evento de Lupina. Por lo tanto, espero cubrir todo el material y aclarar cualquier tipo de duda que pudiera existir. Bueno, métodos cuantitativos para la toma de decisiones. El tema 6 es herramientas gráficas para solución de problemas. En este caso vamos a ver lo que es Minitab. Bueno, definitivamente, como parte de las estrategias globales, eh, las estrategias, principalmente para entender o adquirir conocimiento, se han caracterizado por utilizar herramientas visuales, de tal manera que por medio de las herramientas visuales nos ayude a captar de una forma muy rápida cuando existe una irregularidad, de tal manera que en el caso de que se necesite hacer más análisis, pues definitivamente ya tenemos alguna referencia como más gráfica, más pragmática para ver en qué punto nos vamos o a qué momento en el tiempo o qué estadística en específica nos tenemos que enfocar. Por lo tanto, estas herramientas nos ayudan a facilitar un poco el análisis y así facilitarnos la forma en la que se toman decisiones de una forma más práctica. Al final de cuentas, las herramientas gráficas nos ayudan a tomar decisiones y son muy importantes al momento en el que se está analizando el problema. Bueno, como había comentado, los problemas primero se tienen que medir. Para poder entender el problema se tiene que medir. Primero tenemos que conceptualizar el problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está pasando? Y una vez que ya entendimos que existe un problema y qué es el problema, tenemos que verificar si en realidad es un problema. Y la única manera en que podemos verificar si el problema realmente existe es midiendo. Por lo tanto, estas gráficas nos ayudan a entender de forma pictórica el proceso y desarrollo en el cual se están comportando todas estas variables que estamos utilizando en nuestros procesos. Y a final de cuentas, estas gráficas nos van a ayudar incluso a justificar cualquier tipo de cambio que queramos sugerir, tanto a la alta gerencia como a la operación, de tal manera que sí sea extremadamente evidente la existencia de tal problema. Ahora, como la mayoría de las situaciones, el principal problema, lo más complicado, es adquirir los datos y sobre todo datos que tengan validez, datos que sean útiles, que nos ayuden a plasmar, a convertir estos datos en información. A final de cuentas, decir existe un problema no nos dice nada. Sin embargo, si ya decimos tenemos un problema en una pieza en específico, en un lapso de tiempo en específico, y probablemente bajo condiciones específicas, ya podríamos agregar más la información y entender si fue un problema de mantenimiento, fue un problema de algún proveedor, si fue algún otro tipo de problema. Por lo tanto, el gran beneficio de utilizar estas herramientas correctamente nos pueden ayudar a las diferentes partes de la organización a obtener los niveles deseados tanto de calidad y productividad. A final de cuentas, como habíamos platicado en la clase pasada, y 5 niveles de Sigma, bueno, eh, la metodología conocida como Six Sigma, se basa utiliza los siguientes diagramas, que el primer es el diagrama de Pareto y el diagrama de Ishikawa. Como hemos platicado, el diagrama de Pareto fue desarrollado por Wilfrido Pareto en el siglo XX, que a fin de cuentas fue un economista italiano que llevó a cabo diferentes estudios para entender la distribución de la riqueza en las diferentes regiones, principalmente, bueno, en este caso en la región, en Italia, específicamente en esa región, sosteniendo que, bueno, desafortunadamente, la mayor cantidad de la riqueza se distribuía en una pequeña parte o en la menor parte de las poblaciones. Bueno, esto sigue siendo un problema actual. Sin embargo, este estudio no se le dio como, no se convirtió en una metodología, sino hasta que Joseph Juran lo bautizó el gráfico como diagrama de Pareto en honor al economista italiano. Ahora, el diagrama de Pareto, la mayoría de los autores, si no es que, o más bien, los autores que más representación han tenido en el mundo de las estadísticas y en el mundo de los procesos, establecen que existe la creencia de que el 80% de los problemas están causados por el 20% de las causas raíces o de las anomalías. Al final de cuentas, lo que hay que entender es que existe una relación causa y efecto. Eh, Cuando hablamos de la proporción 80-20, no es necesariamente una regla. ¿A qué vamos con esto? Que no necesariamente el 100% de las situaciones
va a ocurrir esta relación de que el 20% de los problemas provocan el 80% de las consecuencias. Sin embargo, lo que hay que entender aquí es que el fondo de todo problema o varios problemas regularmente tienen una misma causa raíz. Por lo tanto, lo interesante entender aquí es cómo detectar primero esos problemas de tal manera que se puedan solucionar. Ahora, en esta gráfica se pueden apreciar los diferentes problemas, los vamos a tamizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Una vez que identifiquemos los problemas que existen, los vamos a dividir, los vamos a distribuir en un solo grupo o diferentes grupos dependiendo del tipo de problema. Y una vez que detectemos las incidencias, estas incidencias se van a agrupar dependiendo del tipo de problema que puedan estar asociados. Ejemplo, puede existir un reclamo de que haya un rayón en una pieza en específico. Sin embargo, puede existir otro incidente de esa misma pieza en que en lugar diga un rayón, pueda decir falta de pintura. O puede existir bajo esa misma pieza mala calidad de la pintura y así sucesivamente. A final de cuentas, lo que hay que entender es que probablemente para todos ellos la causa raíz es la misma. Sin embargo, lo importante es tamizarlos, quiere decir, todos los incidentes que salgan los agrupamos de forma discreta bajo un rango o ciertas características o el asociarlo a un problema, darle una prioridad dependiendo de cuál es más importante, cuál es más urgente y cuál tiene más tendencia. Esto es, cuántas veces se repite el incidente. Si tenemos un incidente que nos genera un alto reclamo, una gran cantidad de reclamos, y eso a su vez se refleja en una pérdida muy grande, entonces en ese caso definitivamente ese es el incidente que nos tenemos que enfocar primero. Sin embargo, si ese incidente además se tiene que atender lo antes posible, definitivamente aumenta su prioridad o aumenta la urgencia con la que se tiene que atender. Y por último, si está recurriendo con demasiada frecuencia, definitivamente el incidente se convierte en un incidente mayor. Y así podríamos clasificar toda la gran cantidad de incidentes, aquellos que solamente han sucedido una vez en el último año, por ejemplo. Sin embargo, la única vez que existió generó un alto costo. Hay otros en los que probablemente no generan altos costos, pero sí se están sucediendo de forma recurrente o alteran o afectan algún otro proceso y así sucesivamente, de tal manera que entendamos cuál es la prioridad y por lo tanto asignarles a aquellos que tengan mayor prioridad, pues definitivamente mayores recursos para poderlo resolver lo antes posible. Ahora, dentro de los enfoques, para encontrar las causas principalmente, puede haber una o más causas, como habíamos dicho originalmente. Esto es, por cada grupo de incidentes puede existir uno o más problemas de raíz. Ahora, el efecto o magnitud de estas anomalías puede convertirse a un nivel catastrófico conforme esté afectando el alcance de los objetivos de la organización. Un ejemplo, si bien un problema muy sencillo puede ser que un tornillo esté defectuoso o no se haya apretado, no tenga o se haya apretado de más, esto puede provocar algún problema mayor, tales como que los frenos de un auto no funcionen o que un avión pueda tener algún incidente, etcétera. Otra vez, por ejemplo, como platicamos en clase, en el caso de que el gap que exista entre los rieles y el tren, pues sea demasiado grande el gap, pues definitivamente puede salirse, descarrilarse. Por otro lado, si el gap es muy pequeño, entonces existe el riesgo que conforme vaya aumentando la fricción, los materiales expandan, por lo tanto puedan provocar algún incidente. Ahora, vamos viéndolo desde el punto de vista del servicio al cliente. ¿Qué tal la pérdida masiva de, de clientes que ya no estén consumiendo a causa de que no exista un seguimiento para entender cuáles son las necesidades o los reclamos de nuestros clientes? Definitivamente, como hemos platicado, el cliente es el elemento más importante de toda nuestra cadena. Ahora, ¿qué tal la pérdida de los clientes por no tener suficiente inventario? Este es un problema muy, muy común. Es principalmente causado por no tener un plan en control de inventarios adecuado. Por lo tanto, pues definitivamente es una constante. Cuando hablamos del caso de Lord Motor, en donde habíamos dicho que la compañía Lord Motor revisa mensualmente los defectos que se reportan por los clientes en la región de Los Ángeles, California. En esta región pues se adquieren ciertos productos, en este caso los diferentes automóviles que se tienen dentro de la gama, y pues se detecta que la mayoría de las quejas han caído
por el lado de que tiene defectos o rayones en la defensa delantera. Dentro de los incidentes que tenemos son principalmente problemas en la transmisión, problemas en el paso de agua en el pasajero, esto es, hay algún tipo de derrame en el área del pasajero. Otros problemas es que la puerta trasera es difícil de que pueda cerrar. Y el otro reclamo, o aquel tamizado de reclamos, es que los rayones en la defensa delantera, principalmente de todos los incidentes que se han recibido, se clasifican y encontramos estos 4 grandes grupos. Ahora, dentro de estos 4 grandes grupos, el primero es el que cuenta con mayor cantidad de incidentes, que estamos hablando que oscila entre los 500, probablemente 510, 515 incidentes. Y posteriormente, en segundo lugar, está que la puerta de trasera es difícil de cerrar, donde prácticamente cae en el 27.3%. Y así sucesivamente continuamos con todos los incidentes. Y bueno, a primera vista, como vemos en el Pareto, se agruparon todos aquellos que caen, todos los reclamos que caen en la categoría de rayones en la defensa delantera. Definitivamente, como hemos dicho, no necesariamente es el mismo parafraseo, sino realmente lo asociamos al mismo incidente. Entonces, todos ellos se agrupan y caen en este grupo, por eso se le llama discreto. Posteriormente, como vamos viendo, es la línea roja que recorre esta misma gráfica, nos hace ver en dónde, bueno, empieza nuestro problema principal y cómo se van acumulando los incidentes hasta completar el total del porcentaje de los incidentes que fueron reportados, por lo mismo que visualmente entendemos que los rayones en la defensa delantera definitivamente tienen el porcentaje mayor. En este caso, como pudimos observar en el proyecto, el ahorro anual de costos es significativo. Lo anterior gracias al uso efectivo del diagrama de Pareto, porque a final de cuentas nos ayuda a identificar cuál es el problema principal. Entonces, una vez atendiendo ese problema de los rayones en la defensa, definitivamente nos da oportunidad de enfocar los recursos a los demás incidentes, que definitivamente son importantes. Sin embargo, no los vimos que no tienen la misma importancia que este, debido a la cantidad de reclamos. En el caso del diagrama de Pareto, como les había comentado, sirve principalmente para ir identificando y yendo de lo general a lo particular paso a paso, el cómo identificar un problema y cómo segregar aquellos problemas que, si bien están latentes, no significan que tengan tanto peso dentro de los reclamos o de los costos a la empresa. Como habíamos dicho, este proceso se llama tamizado, en el cual vamos a identificar las causas reales y todos aquellos incidentes que están o que caigan dentro de esta categoría los vamos a ir sumando a este grupo de causas reales. Entonces, en este caso, atendimos primero los problemas que tenían principalmente mayor incidencias, que era el caso de los rayones en la defensa. Sin embargo, fueron saliendo algunos otros incidentes potenciales que los fuimos priorizando y que los fuimos atacando conforme fuimos estableciendo nuestra estrategia, y la idea es terminar con todos esos incidentes lo antes posible. Ahora, dentro del proceso de tamizado del diagrama de Pareto, nos va a identificar cuáles son las características de cada uno de los incidentes basado en una filosofía de calidad llamada Six Sigma o 6 Sigma, ya que a final de cuentas esta metodología nos ayuda a tamizar o identificar cuáles son los grupos principales que nos pueden ayudar a identificar la viabilidad para atención de proyectos principales para la compañía. Por lo tanto, es importante entender que se debe de seleccionar y visualizar aquellos elementos que cumplan con 2 características principales que nos puedan ayudar a desarrollar de forma exitosa un análisis y completar, a final de cuentas, vamos, un proyecto aún mayor. Que sean físicamente realizables y, por supuesto, que tengan una factibilidad económica. En pocas palabras, tengan factibilidad técnica y factibilidad económica. La factibilidad técnica es que nosotros tengamos los recursos necesarios para poderlo realizar o para poderlo resolver, y en segunda instancia, que puedan tener o que tengamos el presupuesto suficiente o que tengamos los recursos en general suficientes para poder solventar ese gasto. No necesariamente es dinero, sino también disposición y tiempo, porque aunque tengamos el presupuesto y no se tienen los recursos, tanto humanos como materiales para hacerlo, definitivamente va a ir de nuevo asociado o al tiempo en el que tenemos disponible hoy o a la inversión que se tenga que hacer para poderlo realizar.
Otra de las metodologías que se utilizan principalmente para hacer este tamizado o algo similar como el tamizado es en el caso del diagrama de Ishikawa o fishbone o diagrama de pescado, es como lo vamos a encontrar comercialmente. Este diagrama fue desarrollado por el doctor Kaoru Ishikawa, igual en el siglo XX. Él fue un ingeniero químico y doctor en ingeniería en la Universidad de Japón, principalmente conocido como los pilares. eh, es conocido como los principales pilares de la calidad en el país japonés, en el país de Japón. Conocido principalmente como el padre de análisis científico de los problemas en las organizaciones y las instituciones. Y bueno, su aportación más conocida, como bien lo hemos identificado, es el diagrama de Ishikawa, que principalmente consiste en agrupar las diferentes causas a una problemática determinada en específico. Esto es, identificar, primero se agrupan, si se refiere a equipo, personas, materiales, ambiente, si son problemas de liderazgo, etcétera, de tal manera que le podamos dar mayor peso a aquellos elementos que puedan ser la principal causa raíz y a final de cuentas identificar en una forma más particular qué resolver primero o cómo priorizarlo. En este caso, principalmente se utilizan los 4 elementos, que es mano de obra, eh, en que va asociado a people, maquinaria, que es equipment, métodos, que son procesos, y por último, materiales. Esto es, si existe una eficiencia en la mano de obra, si la maquinaria no es adecuada, no está calibrada correctamente, si la metodología que estamos utilizando tiene demasiados tiempos, demasiados movimientos o simplemente no es lo correcto para realizar el resultado que está esperando el cliente. Y por último, en el caso de que las materias primas o los elementos que estamos utilizando no tienen la calidad adecuada, definitivamente también van a afectar el desempeño. Ahora, también hay otros elementos que son elementos en el caso del medio ambiente, eh, o como habíamos dicho, liderazgo, que bueno, liderazgo también cae dentro de la categoría de metodologías o mano de obra. Sin embargo, también es importante aclarar que puede ser un elemento extra que podríamos incluir dentro de nuestro estudio. Ahora, para entender un poquito más el diagrama de Chicago, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos una pizzería, se llama Menaipes Pizza. Han recibido muchas quejas respecto a que no se están, bueno, han recibido quejas en general, de que a final de cuentas el producto no está siendo entregado en tiempo, la calidad no es la esperada, y por lo tanto esto está afectando la reputación de la empresa. Entonces, en este caso, el ingeniero Terán va a hacer el análisis de Ishikawa para poder entender cuál es la principal causa raíz de esta situación. Entonces, él principalmente agrupa en cinco, vamos a redundar un poco, principales grupos. Primero es mano de obra, material, maquinaria, medio ambiente y metodología. Entonces, en este caso no lo va a hacer manual, vamos a utilizar este Minitab para poder realizar el diagrama de Ishikawa. Entonces, en este caso, el ingeniero abre Minitab. Principalmente, el primer paso es meter las variables. Como habíamos comentado, es importante entender que tenemos que estudiar muy bien nuestro proceso y entender nuestro proceso, de tal manera que podamos identificar cuáles son las variables que están involucradas en todas y cada una de las partes de los grandes grupos que puedan existir para hacer el diagrama de Chicago. En este caso, en las columnas C1T, C2T, C3T, C4T y C5T, en la primera tenemos mano de obra. Principalmente tenemos 3 factores. En este caso vamos a analizar primero la entrega del producto. ¿Por qué se está entregando tarde? Asumiendo que el proceso de producción sea adecuado, pero bueno, eso lo vamos a ver. Al final de cuentas, dentro de mano de obra, primero, no tiene el entrenamiento adecuado. El segundo, inasistencias. ¿Qué tal si no tenemos suficiente personal? Tercero, ¿qué tal si los repartidores no conocen bien la ciudad? Dentro del segundo grupo tenemos maquinaria. ¿Qué tal si las motocicletas que tienen los repartidores no tienen las condiciones adecuadas o el mantenimiento adecuado? Simplemente ya cumplieron su ciclo de vida. En segunda instancia, en maquinaria, ¿qué tal si el horno no tiene ya los estándares adecuados? Simplemente también la calidad del horno se ha ido mermando debido a que se ha vencido ya el periodo de vida del mismo. Por lo tanto, va a requerir algún tipo de mantenimiento o reemplazarlo.
Segundo, tercero, perdón, ¿qué tal si no tenemos suficientes charolas para colocar las pizzas? Bueno, ahí podremos tener un problema muy grande porque se podrían estar quemando las pizzas y no las podremos estar ubicando en algún lugar. Bueno, habíamos mencionado que falta de mantenimiento al horno y ahora está un poquito drástico. Motocicletas sin luces. Bueno, aunque pueda sonar gracioso, en muchas ocasiones, ¿qué tal? Como habíamos mencionado, si las motocicletas no están en condiciones adecuadas, pues los focos, aunque se vayan cambiando regularmente, pues probablemente pueda existir la posibilidad de que pues, se estén dañando por las mismas malas condiciones en las cuales se han manejado. En el tercer grupo vamos a hablar de la metodología. La metodología principalmente vamos a hablar de los pasos que se utilizan, perdón, los pasos que se deben de seguir para poder completar algún objetivo. En este caso, en la metodología vamos a incluir la parte de qué tal si no hay un manual de cocina, qué tal si cada uno de los cocineros está cocinando la pizza a su manera y a la forma en la que entendió que se debe de cocinar o como recuerda. Por lo tanto, los procesos son homologados y no van a tener la misma velocidad. ¿Qué tal si no existe la capacitación a cada uno de los repartidores de tal manera que sepan en qué momento sale una pizza, en qué momento, cómo la tienen que empaquetar o cómo la tienen que cargar en la motocicleta y sobre todo qué rutas deben de seguir o qué áreas les corresponden? Y ahora, ¿qué tal si no hay un mantenimiento o no hay una guía de mantenimiento para el horno? Por lo tanto, eso puede definitivamente pues, ser un problema porque en algunas ocasiones eh, algunos materiales o algunos equipos pueden ser muy específicos que sí puedan requerir ayuda externa para que se puedan realizar, suponiendo algún proveedor o algún otro tipo bueno, de third party que nos pueda ayudar a proveer estos servicios. Ahora vamos a la parte de materiales. ¿Qué tal si los materiales no están teniendo el control de inventarios adecuado y por lo tanto pueden caducar? O que el empaque de la pizza no está cerrando adecuadamente porque simplemente el estándar de la caja no cumplió los specs que nosotros solicitamos, por lo tanto la caja es inadecuada. ¿Qué tal si el queso no es lo estamos trayendo en una zona muy lejana o no ha tenido el trato adecuado para mantenerse fresco? Y bueno, ¿qué tal si producimos demasiada masa por un día y se está contaminando, se está echando a perder? Y por último, el medio ambiente. En este caso sí lo vamos a incluir porque es importante, ya que hablando de una cocina estamos hablando de diferentes elementos que podrían alterar la calidad de los productos. Entre ellos está la temperatura, está el- el- ah, también otros elementos como condiciones físicas, qué tal la higiene, qué tal dónde está colocada la cocina, qué tal si hay demasiado calor, qué tal si, bueno, en este caso está muy drástico, el baño está muy cerca de la cocina, o no ha sido fumigada la cocina en un tiempo, o simplemente hay un ambiente hostil dentro de todo el equipo. Bueno, para resolver este problema, esta hojita es la primera que vamos a llenar al momento de abrir Minitab. Posteriormente, en la parte superior tenemos los menús y vamos a seleccionar el quinto que dice Stat. En el Stat vamos a elegir herramientas de calidad o Quality Tools y vamos a seleccionar causa y efecto. Ahora, dentro de las opciones que tenemos diferentes posibilidades. Podemos generar tablas, podemos generar otro tipo de gráficas, podemos generar líneas de tiempo, podemos utilizar elementos multivariables, etcétera. Dentro del análisis de calidad, pues también tenemos diferentes opciones. Podemos hablar de capacidad, diferentes análisis de capacidad y diferentes tipos de gráficas. En este caso, en específico, vamos a escoger la relación causa y efecto. Una vez que abrimos la herramienta de causa o efecto, lo que vamos a hacer aquí es asignarle una etiqueta a cada una de las causas que nosotros generamos, porque a final de cuentas, nuestras variables no necesariamente van a ser exactamente distribuidas en el diagrama de Ishikawa por cuestiones, ahora sí, ya técnicas. Entonces, en este caso, a cada una de las variables que nosotros pusimos como causas, que fueron mano de obra, maquinaria, metodología, material y medio ambiente, le vamos a asignar exactamente la misma etiqueta para mantener como una forma un poquito más controlada y un poquito más homologada en todo el proceso. Posteriormente, le vamos a asignar cuál es el efecto o cuál es la consecuencia
o el principal problema que estamos analizando. En este caso han sido quejas del cliente o producto, que es en la parte donde dice Effect. Y en la parte de título o title, va a seleccionar el diagrama de Ishikawa para la pizzería Naipes Pizza. Ahora, hay ocasiones en las que existen elementos que no se pueden catalogar, por lo tanto caen en categorías de ramas sin título. En este caso vamos a evitar esa situación. Entonces le vamos a decir, do not display empty branches. Vamos a seleccionar OK. Y bueno, a final de cuentas, partiendo de lo anterior, el gerente le pide a su personal que le den su opinión acerca de cuáles podrían ser las causas de los problemas y enfocándose principalmente en esas 5 ramas. Entonces, tomando en cuenta esa situación, realizan el ejercicio anterior con el personal de tal manera que una vez analizando cuáles son las opiniones de todos y cada uno de los asociados, pues encuentran que, primero, el personal de cocina se queja de que no existe tal cosa como un manual, el cual les pueda orientar de cómo hacer el proceso una y otra vez, sin necesidad de estar asumiendo o preguntando cómo continuar el proceso o incluso generar su propia metodología. En segundo término, encontraron que los repartidores se sienten inconformes con el conocimiento de la ciudad o con las áreas que se han ido abarcando, no están bien delimitadas por parte de la empresa o no existe algún tipo de rutas específicas para poder entender el comportamiento del tráfico. Y bueno, por último, se resume en que la mano de obra no está calificada. Entonces, haciendo lo anterior basado en el hecho de que la pizza tarda mucho en entregarse, se encontró que el personal, primero, no domina bien las especialidades de todas y cada una de las pizzas o de lo que se ofrece en el menú. Aunado a esto, hay mucha rotación de personal, sobre todo no les interesa durar mucho tiempo, porque en esa área, ya que muchos se inclinan más por el reparto, por lo tanto, no se interesan mucho en aprender el área y optan por cambiarse a repartir, independientemente si el repartidor nuevo conoce o no la ciudad, pues bueno, le dan apertura a cualquier persona que quiera tomar ese rol sin que exista una capacitación adecuada para poder desempeñar el puesto. Ahora, a final de cuentas, como consecuencia, como resultado para poder mitigar este tipo de problemas, primero se aplica un examen psicométrico para entender las capacidades y aptitudes del personal de cocina, eh, tanto de que puedan aprender con facilidad, o sobre todo esas técnicas, conozcan algunas técnicas, pero sobre todo también que sean capaces de poder seguir un manual, que a final de cuentas se debe de incluir como parte de la estrategia. También se selecciona personal con experiencia de reparto, sobre todo en aquella zona donde se está repartiendo las pizzas del área de la ciudad. Y bueno, como ya hemos dicho, tener un manual que tanto para que nos pueda dar el know-how o el cómo se debe de cocinar o qué se debe de cocinar y cuál es el procedimiento, y así como un respectivo manual de reparto, en donde probablemente pueda incluir un mapa específico de las zonas de repartición, GPS o alguna otra herramienta que pueda ayudar a facilitar el trabajo al repartidor. Bueno, en este caso, las soluciones, hay diferentes maneras para encontrar las soluciones. Sin embargo, dentro de algunas causas determinadas se utiliza el brainstorming, que no es nada sino tormentas de ideas en donde se junta un equipo multidisciplinario y se aceptan diferentes opiniones para resolver el problema, o técnica nominal de grupo. En este caso, en esa técnica está involucrado eh, en la mejora de nómina de forma secreta y por escrito cuáles pueden ser las posibles causas y soluciones al problema que se presenta. En esto consiste, es un sistema de votación en el que se da apertura al problema y se les pide a las personas que lo escriban en un papel o en algún tipo de carta o algún tipo en algún tipo de papel o metodología en el cual disculpa.
Entonces, como habíamos dicho, en esta técnica nominal, cada quien escribe en un papel de forma secreta y cuál es la posible, cuál es la causa raíz principal y cómo solucionar el problema desde un punto de vista subjetivo. Final de cuentas, esta estrategia realmente es un reto muy grande porque al final de cuentas, como habíamos dicho, hay diferentes opiniones, diferentes perfiles, diferentes habilidades. Ahora, cuando estamos hablando del personal de piso, en ocasiones el sindicato no les exige quedarse después del turno para reuniones de este tipo. Por eso es difícil llevar este tipo de reuniones en tiempo, en el tiempo real, cuando se está llevando la ejecución. O a final de cuentas, si tenemos un problema de liderazgo, que no están apoyando esta actividad para que se pueda considerar como tiempo extra. Y por otro lado, la operación nos va a pedir que siga continuando sin ninguna excepción. Entonces, desafortunadamente, esto puede mermar la moral y la motivación para que los asociados puedan buscar alguna mejora. Y como habíamos dicho, existe un problema de rotación. Entonces, es importante entender que las estrategias deben de ir apegados bajo estas restricciones que puedan existir. Final de cuentas, eh, por eso deben de existir estas herramientas y tu capacidad, como lo mencionan, agente de cambio, ya que un líder como tal debe de buscar la manera de motivar, encauzar positivamente y sobre todo incentivar a todo el equipo para que de alguna manera puedan encontrar el estímulo para lograr los objetivos. Es algo difícil, como lo he comentado, porque muchas veces no va a depender de factores económicos, porque los factores económicos ni siquiera van a depender de nuestra decisión, sino van a ser valores motivacionales. Probablemente va a existir algún otro tipo de estímulo, como qué tal si una vez que se termine el material y terminamos las entregas, podemos irnos más temprano, no sé. Debe de existir algún tipo de flexibilidad en los días libres, de tal manera que se pueda compensar con un personal temporal, etcétera, etcétera. Ahora, también para dar validez tanto al diagnóstico como a la causa raíz, eh, se debe de consultar lo siguiente. Técnicos del área donde se estén realizando el análisis, esto es, expertos técnicos de cada una de las áreas, o incluso mandos medios o superiores que tengan un conocimiento mucho más específico o incluso general, que puedan tener conocimiento sobre factores externos o factores multifuncionales. En segundo lugar, expertos en el sistema de manufactura o servicio al cliente, que si bien no necesariamente son expertos en el servicio, en ese servicio en especial, sin embargo, sí pueden ser especialistas en servicio al cliente, ellos podrían tener una visión muchísimo más global de qué puede requerir un cliente. También es importante consultar a los proveedores y gente que laboran personal que labora en la empresa, sobre todo que tengan el mismo rubro o rubros similares. Es difícil porque en muchas ocasiones hay mucho proteccionismo respecto a la propiedad intelectual o las metodologías de las diferentes empresas. Sin embargo, siempre debe existir la manera de cómo consultar a estos expertos de otras empresas de tal manera que nos puedan ayudar a este famoso comparativo de mercado o benchmarking. Lo anterior, a final de cuentas, es lo ideal es que pues, nos pueda generar por medio de diferentes puntos de vista una perspectiva, como habíamos dicho, out of the box o fuera de la caja, de tal manera que nos dé una visión diferente, global y probablemente nos pueda aumentar la cantidad de elementos que nos puedan ayudar a encontrar la solución del problema. Ahora, dentro de las metodologías que nos pueden ayudar a encontrar un posible problema dentro de un muestreo, en este caso estamos hablando de métodos cuantitativos, es el índice de correlación lineal. En este caso fue desarrollado por Sir Francis Galton en el siglo XIX, siglo XX, que a final de cuentas fue un científico empírico de origen británico, dedicado a realizar diferentes investigaciones por su propia cuenta en diferentes disciplinas, de tal manera que pudiera encontrar una metodología que pudiera aplicar a todas ellas. Entre las disciplinas que se enfocó fue antropología, psicología, geografía, entre otras. Probablemente estos intereses de las diferentes disciplinas vengan de su familia, ya que era primo de uno de otros principales científicos evolucionistas, en este caso Charles Darwin, que fue el autor del origen de las especies. En este campo, donde una de las aportaciones en el tema de la bioestadística fue principalmente hacer estudios sobre la antropología biológica y evolutiva del hombre, esto es para entender cuál es la relación que podría existir entre los padres y los hijos, de tal manera que pudiera
afectar o pudiera alterar o pudiera influir en cuáles son las características de la descendencia. En este caso, dentro de los estudios, pues se toma un padre y un hijo y se mide la estatura cuando tienen la misma edad y se determina que en este caso el padre es 0.5 centímetros más con menor estatura que su hijo. Entonces, así sucesivamente se empiezan a estudiar los diferentes, en el árbol genealógico, cuál es esta particularidad y se encuentra que podría ser una constante conforme se va desarrollando el modelo. Y ahora, ¿qué pasaría si no se cumple esta relación de estatura entre el padre y el hijo? Es una pregunta interesante porque puede suceder, puede existir. Y ahora, ¿cómo podríamos explicar que no es el mismo comportamiento entre hermanos? Haciendo a un poco al lado estas objeciones o estas cosas que estamos asumiendo, bueno, se pudiera lógicamente surgir este principio fue precisamente que en estos estudios sobre bioestadística, donde el desarrollo se conoce como correlación lineal. Esto es, sí existe una, por así decirlo, pequeña dependencia entre todos los actores. Sin embargo, también es interesante estudiar que pueden existir excepciones a la regla, con qué regularidad y con qué tanta desviación puedan tener con respecto a toda la población. Entonces, a final de cuentas, la correlación lineal va a ayudarnos a entender cuáles son aquellas variables que sí tienen una dependencia en todo el modelo y cuáles variables no. En pocas palabras, nos va a ayudar a entender el grado de asociación que existe entre dos variables o más. Estas dos variables tienen que ser numéricas y se dice que son cuantitativas cuando a final de cuentas una variable aumenta su valor y la otra aumenta en la misma proporción o en una proporción similar. En este caso vamos a hacer el estudio de la escudería CAT. La escudería CAT, bueno, son autos de carrera en la serie CART que contratan los servicios de un analista que nos puede ayudar a tomar decisiones, ya que a final de cuentas ellos especulan que la cantidad de aditivo que se suministra a todos y cada uno de los autos van a afectar el desempeño tanto de forma positiva si se pone una cantidad mayor o forma negativa si no se pone de forma adecuada, de tal manera que el rendimiento del combustible pueda alterarse, en pocas palabras, que pueda alterarse de acuerdo a esta proporción de aditivo que se le puede agregar. En pocas palabras, vamos a determinar si existe una correlación entre la cantidad de aditivo que se le pone a los vehículos mezclado con el combustible o no. En otras palabras, determinar si efectivamente el aditivo afecta el desempeño de los autos. Entonces, en este caso, la consultora para el experimento es la ingeniera Cintia Chávez, que sugiere administrar diferentes cantidades de aditivo una vez, de tal manera que se pueda determinar si al aumentar la cantidad de aditivo y haciendo una serie de experimentos o disminuirlo con la misma cantidad de experimentos, determinar si existe una correlación. Entonces, en este caso, el tanque se llena únicamente con 10 litros, solo para observar el rendimiento del combustible en la prueba, para posteriormente volver a ser llenado otra vez con 10 litros de combustible y se vuelve a administrar una cantidad diferente, ya sea mayor o menor de este respectivo aditivo, para poder determinar si existe esa relación. Entonces, en este caso, aquí agrego un elemento donde vamos a poner, estas son pruebas reales, donde vamos a agregar cada uno de los automóviles. Vamos a determinar, bueno, en este caso va a ser un automóvil. Los datos de rendimiento son los siguientes, la cantidad de aditivo en mililitros. Bueno, primero vamos a poner la misma proporción de aditivo, en este caso 3.4 mililitros por cada litro. Por lo tanto, del primer automóvil encontramos que nos da un rendimiento de 5.5 kilómetros por litro. Esto es, con esa cantidad de aditivo más el combustible lleno, nos está dando un rendimiento de 5.5 kilómetros por litro. Repetimos el mismo ejercicio para los 3.8 mililitros de aditivo, 4.1 mililitros de aditivo, 2.2 mililitros de aditivo, 2.6, 2.9, 2, 2.7, 3.1 y 3.4.
En la misma proporción encontramos que efectivamente la cantidad de aditivo en la primera instancia fue de 3.4 mililitros, como ya hemos mencionado, y nos dio un rendimiento de 5.5 kilómetros por litro. En la segunda opción nos da 5.9 kilómetros por litro, 6.5 kilómetros por litro en la tercera opción, en la cuarta 1.9 kilómetros por litro. Ese ya lo vemos definitivamente que no está siendo muy adecuado, siendo que se le puso demasiada cantidad de aditivo, y así sucesivamente con todos y cada uno de los eventos. Bueno, en este caso, aunque ya visualmente podemos ver que no necesariamente la mayor cantidad de aditivo nos genera mayor rendimiento, sin embargo, probablemente ahí excedimos el límite máximo de la cantidad de mililitros que se les pueden suministrar por combustible. Entonces, en este caso, nos vamos al menú de Stat, vamos a seleccionar la opción de Regression o regresión y vamos a seleccionar que nos grafique una regresión lineal. Entonces, siguiendo con este mismo patrón, en este caso nos pregunta cuáles son las variables que queremos visualizar y cómo las queremos visualizar. En este caso, el eje de las Ys, que es el eje horizontal, que es el eje vertical, vamos a elegir los kilómetros por litro, y en el eje horizontal, que es el eje de las X, va a ser el aditivo que vamos a agregar por mililitros. Ahora, tenemos tres tipos de regresiones. Tenemos lineal, cuadrática y multivariable. En este caso vamos a seleccionar la regresión lineal y le damos OK. Posteriormente, una vez que ya generamos esta regresión lineal, encontramos que en este caso se confirma que el 95% de confiabilidad existe una relación entre el aditivo y el rendimiento del combustible, y que, bueno, no solamente entendemos que existe una relación, sino además nos dice que esta relación es alta, que es de 82.7%. Entonces, si regresamos a la gráfica de correlación lineal, vamos a ver que en este caso tenemos esta es la tendencia del manejo del aditivo, que a final de cuentas vemos que nos está poniendo una línea. La regresión lineal lo que nos está haciendo es determinando cuál es el factor de distanciamiento o la variabilidad que existe entre todas y cada una de las muestras, las grafica y encuentra un punto medio entre esas muestras. Una vez que encuentra ese punto medio, se grafica una línea recta y se encuentra que a final de cuentas eso sería el valor promedio o la regresión, la cual nos dice cuál sería el punto de referencia para poder determinar cuáles aquellos que están muy lejos de encontrarse un parámetro normal y aquellos que sí están cerca. Por lo tanto, hace un muestreo, marca esa regresión lineal, pone otra vez todos los puntos de las medidas que nosotros incluimos y vamos a encontrar que muchos de ellos se encuentran considerablemente más cerca, que puede ser aquellos que tengan el rango de aditivo adecuado, y aquellos que se encuentran muy lejanos van a ser aquellos puntos que identificamos que, aunque cuando le pusimos mayor aditivo, encontramos que el rendimiento no mejoró. Entonces, en este caso, encontramos que cuando se pone de 0 a 30 mililitros, la correlación es pobre o muy baja. Cuando ponemos entre 40, entre punto 40 y punto 60, la correlación es moderada. Y cuando ponemos puntos de 70% al 100%, definitivamente la correlación es muy alta. Ahora, en Minitab este coeficiente nos identifica el 0 a 100 porque es en porcentaje. Por lo tanto, en el programa anterior encontramos que el coeficiente es 82.7%. En pocas palabras, 0.82, que en este caso nos está diciendo que la correlación es extremadamente alta. En pocas palabras, como vemos en la gráfica anterior, nos puede decir que entre más cercano al 100%, definitivamente la correlación es mucho mayor. Ahora vamos a identificar otro caso, es en el caso de las ventas del equipo industrial FOMI. Vamos a hacer algo muy similar, donde en este caso vamos a poner cuáles son las ventas por año y vamos a determinar cuál es la correlación que pueda existir entre estas ventas. Entonces, en este caso encontramos que al ejecutar la herramienta de correlación lineal, encontramos que sí existe una alta correlación, donde si nosotros graficamos todas y cada una de las ventas por año, encontramos que efectivamente al trazar la línea
que es un punto medio entre todos los puntos, nos dice que sí existe una correlación muy alta entre todos los elementos. Bueno, al final de cuentas, como habíamos dicho, el resultado de la correlación, la licenciada Priscila encuentra que las ventas sí representan evidentemente un crecimiento sostenido con respecto al tiempo, y una vez realizado el estudio, la contadora plantea que quiere hacer una proyección de cómo se comportaría al sexto año. Entonces, repetimos el mismo ejercicio. En esta ocasión vamos a utilizar unas formulitas que nos van a ayudar a identificar cuál es esta proyección, y de contar con la valiosa información anterior, que son datos históricos, podemos determinar que dentro del Minitab nos da una formulita que nos dice ventas es igual a una constante que sería 1092.5 más el 4.87 multiplicado por el año. En este caso, vamos a sustituir esta formulita y vamos a cambiar la palabra año por el número 6 porque es el año que queremos proyectar, y en este caso toma la misma, en este caso, como habíamos dicho, tiene correlación, por lo tanto sí podemos utilizar esta fórmula, donde estamos encontrando que 1092.5 es un constante y la variable, que en este caso sería el 487.5 por el valor del año. Por lo tanto, sustituimos el año por el número 6 y encontramos que el valor que es el 2.925, por lo tanto, las ventas al sexto año se proyecta que serían de 4.017.5. Entonces, el campo de la correlación lineal es muy importante porque nos puede ayudar a proyectar o a pronosticar cuál sería el comportamiento en los siguientes años para nuestro mismo modelo. Ahora, hay que considerar que esto es solamente una sugerencia. A final de cuentas, la decisión va a estar dada por nuestro criterio. Ahora, bueno, cerramos esta presentación. Como vimos, hay diferentes herramientas que podemos utilizar para poder determinar cuáles son las causas raíces, cuáles son los efectos y sobre todo para poder pronosticar elementos futuros o situaciones futuras. Entonces, con estas herramientas, como es en el caso de Pareto, Ishikawa y correlación lineal, nos podrá ayudar a hacer análisis amplios sobre la administración de la empresa o negocios, incluso proyectos, de tal manera que nos ayuden a facilitar cuál es el comportamiento más adecuado, cómo podemos anticiparnos a cualquier tipo de problema al futuro. Bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido esta presentación para complementar lo que vimos en clase. De todas maneras, cualquier duda que tengan, por favor, no duden en contactarme. Tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Saludos.